Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fun with Mate. Esta semana vamos a tocar nuestro video introductorio al tema de triángulos, ¿ok? Así que vamos con eso. Para empezar hablando de triángulos, vamos a definir qué son. Los triángulos son polígonos de tres lados, de ahí su nombre, y a las intersecciones de estos lados se les llama vértices, ¿ok? Esto, digamos, no es parte de la definición, pero es un punto importante para lo que vamos a desarrollar después. ¿Pero qué son triángulos? Son simplemente polígonos de tres lados, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son sus elementos o sus partes? Tenemos ahí un triángulo. Lo principal es señalar sus vértices. Los vértices, como les dije, son la intersección entre dos de las líneas. El de aquí, este de aquí. ¿Ok? Vamos a verlos representados con las letras A, B y C en este caso. Además de vértices, los triángulos tienen lados. En este caso, los lados que se forman son el lado AB, el lado BC y el lado AC. ¿Ok? Luego, todo triángulo tiene ángulos internos. Como son tres lados, tendrá tres ángulos internos también, los que estamos viendo aquí. El ángulo alfa, o a veces llamado ángulo A, porque está en el vértice A, el ángulo beta, al que también se le llama ángulo B, porque está en el vértice B, y el ángulo gamma, que está en el vértice C. ¿Ok? Las letras pueden variar, así como es alfa, beta y gamma, puede ser phi, puede ser teta, puede ser x, y. La letra no es tan importante como saber identificar en qué parte está compuesto el ángulo, de qué lado a qué lado va. ¿Ok? Además de eso, también posee ángulos externos, que son los ángulos que se forman al prolongar la recta base del ángulo interior y completarlo por la parte afuera o externa del triángulo, digamos. En este caso, se pone la nomenclatura ángulo E de externo en el vértice A, en el vértice B y en el vértice C. Le hemos puesto las letras teta, gamma y phi. ¿Ok? Teta, lambda y phi, perdón. Entonces, teniendo claro qué son los triángulos y sobre todo cuáles son sus elementos, vamos a ver algunas clasificaciones importantes. ¿Sí? Los triángulos los vamos a clasificar de acuerdo a sus ángulos internos o a sus lados, a cuánto miden sus lados. Entonces, si los clasificamos por sus ángulos internos, tenemos tres tipos de triángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos en los que todos sus ángulos son agudos, o sea, todos los ángulos son menores a 90 grados. Los triángulos rectángulos son todos aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, o sea, igual a 90 grados. Los otros dos ángulos serán ángulos agudos, ¿ok? Mientras que en el triángulo obtusángulo hay un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que es mayor a 90 grados. Así como los clasificamos por sus ángulos internos, también los podemos clasificar por la longitud de sus lados. Y en base a eso tenemos los triángulos escalenos, que son aquellos triángulos en los que sus tres lados son diferentes, o sea, tienen diferentes medidas los tres lados. También tenemos triángulos isósceles, que son aquellos triángulos en los que dos de sus lados son iguales y el tercero es diferente a estos dos lados. Y el triángulo equilátero, que es el triángulo cuyos tres lados son iguales, son de igual longitud. ¿Ok? Entonces, de estos triángulos o de estas clasificaciones de triángulos, vamos a hacer especial foco en los triángulos rectángulos, los isósceles y los equiláteros, para ver algunas propiedades que se cumplen con ellos. ¿Ok? Vamos a empezar hablando un poquito sobre los triángulos rectángulos. Como les dije, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo interno recto, o sea, que su medida es igual a 90 grados. Generalmente van a tener esta forma, en este caso el triángulo ABC, al que para que se cumpla que es un triángulo rectángulo van a darse las siguientes condiciones. En primer lugar, este ángulo alfa va a ser igual a 90 grados, ¿ok? El ángulo, perdón, ABC va a medir 90 grados. El ángulo cuando mide 90 grados también se lo representa con un cuadrito, ¿ok? Cualquiera de las dos expresiones es válida. Ahora, además de eso, se va a cumplir que si el ángulo recto es de 90 grados, sus otros dos ángulos deben ser iguales, la suma de estos otros dos ángulos debe ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque dentro de un triángulo, la suma de los tres ángulos debe ser 180. Como este ya es 90, estos dos tienen que ser los otros 90 que faltan. ¿Listo? Estas son las dos propiedades básicas que se van a cumplir con los triángulos rectángulos. Ahora, además de eso, tenemos triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus tres lados de igual longitud. Los tres lados miden lo mismo. Tienen más o menos esta forma y como les había dicho, lo primero que se tiene que cumplir es que los tres lados, perdón, son iguales. El lado AB, el lado BC y el lado AC son los tres de igual longitud.
Y eso hace de que sus tres ángulos internos también sean iguales. Como la suma es 180 y los tres son iguales, cada ángulo interno vale 60 grados, ¿ok? Entonces, como propiedad, cuando tengamos un triángulo equilátero, los tres ángulos internos siempre van a ser 60 grados. ¿Listo? Esas serían las dos cosas a tener en cuenta con los triángulos equiláteros. Luego, con los triángulos isósceles, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Son aquellos ángulos que tienen dos lados de igual longitud. Entonces, si son dos lados de igual longitud, van a tener más o menos esta forma. Aquí, lo que se debe cumplir es que hayan dos lados de igual longitud. En este caso, hemos puesto que van a ser el lado AB con el lado AC. ¿Ok? Estos dos lados son iguales. Por lo tanto, se tiene que cumplir que para los lados iguales, los ángulos que forman estos lados con la base también sean iguales. Es por eso que el ángulo ABC, o mejor dicho, el ángulo alfa, es igual al lado ACB, o al ángulo gamma. ¿Ok? Entonces, estas son las dos consideraciones a tener en cuenta. En un triángulo isósceles hay dos lados iguales, y estos dos lados iguales generan dos ángulos iguales también. ¿Ok? Listo. Entonces, habiendo tocado ya estas propiedades o estas características especiales de estos triángulos, lo que vamos a ver ahora son tres propiedades básicas, ¿ok? Este tema de triángulos es un tema bastante amplio, entonces lo vamos a explicar en una serie de videos. Este es el video más básico en el que damos, digamos, las propiedades más básicas y las características más básicas de los triángulos. Entonces vamos a ver las tres propiedades más básicas de los triángulos. La primera de ellas, como ya lo mencioné hace un par de diapositivas en las explicaciones, es que en todo triángulo la suma de los ángulos internos siempre es igual a 180. Entonces, si en este caso este triángulo cualquiera tiene tres ángulos internos, alfa, beta y gamma, estos tres ángulos deben sumar siempre 180 grados. ¿Ok? Además de eso, la suma de los ángulos externos de un triángulo siempre es igual a 360. Entonces, en este triángulo, por ejemplo, veo aquí los tres ángulos externos. Estos tres ángulos externos siempre van a sumar un valor de 360 grados. ¿Ok? Por último, se cumple que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo del tercer vértice. Para entender esto mejor, vamos a ver la gráfica. Tenemos dos ángulos internos de un triángulo y la suma de estos dos ángulos van a ser igual al ángulo externo, pero del tercer vértice, o sea, el vértice que no involucra los dos ángulos que estoy viendo. En este caso, el ángulo externo alfa va a ser igual a la suma de los ángulos internos beta y gamma. ¿Ok? Estas son las tres propiedades básicas con las que vamos a trabajar en esta primera parte de triángulos. ¿Listo? Vamos a ver unos tres ejercicios para reforzar estas propiedades y los conceptos que hemos visto anteriormente. Entonces, el primer problema nos dice, en un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 50 grados. Calcular cuánto miden los otros dos ángulos. Entonces, tenemos un triángulo que nos dicen que es rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, se debe cumplir que uno de sus ángulos sea recto. O sea, que uno de sus ángulos mida 90 grados. ¿Ok? Ya sabemos que un ángulo mide 90 grados. Ahora, según el problema, hay un ángulo que mide 50. Entonces, ubicamos por aquí un ángulo beta cualquiera y el problema nos dice que este ángulo va a medir 50. Ahora, lo que nos faltaría hallar sería el valor del tercer ángulo. Le vamos a poner una letra gamma y como habíamos visto, la medida de los dos ángulos, de los otros dos ángulos en un triángulo rectángulo siempre tiene que ser igual a 90. ¿Por qué? Porque ya tengo un ángulo de 90, entonces los otros dos, su suma también debe ser 90. Entonces, el ángulo BAC, o sea, el ángulo beta, que hemos dicho que vale 50, más el ángulo BCA, este ángulo de aquí, que es gamma, debe ser 90. Como el ángulo beta o el ángulo BAC vale 50, gamma será 40 para que la suma nos dé 90. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto miden los otros dos ángulos? Bueno, un ángulo será 50, el otro 90 y el otro 40. Esa sería la solución de este primer problema básico. Ahora, vamos a ver un segundo problema. Nos dice que se tiene un triángulo escaleno, el primer ángulo mide el triple del segundo y el tercero mide 40 grados. ¿Cuánto mide el ángulo menor? Nos pregunta. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que como es un triángulo escaleno, todos sus lados y sus ángulos van a ser diferentes.
¿ok? Según lo que vimos en la clasificación por la longitud de sus lados. Entonces, si el triángulo tiene todos sus lados y ángulos diferentes, según el problema, un ángulo es el triple del otro. Entonces, le pondré a un ángulo 3 veces el valor del otro. En este caso, al ángulo ABC le estoy poniendo un valor de alfa. Entonces, como un ángulo es el triple del otro, voy a asumir que el ángulo BAC, que es el más grande aquí en el triángulo, es 3 veces el ángulo ABC. Entonces, si el ángulo ABC es alfa, el ángulo BAC será 3 alfa. ¿Ok? Y además, el problema nos dice que el tercer ángulo mide 40. Entonces, si el tercer ángulo mide 40, el ángulo ACB le voy a dar un valor de 40 grados, ¿ok? Entonces, según la propiedad que habíamos visto de los triángulos, la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Entonces, alfa más 3 alfa más 40 tendrá que ser igual a 180. Operando aquí, alfa más 3 alfa es 4 alfa y el 40 pasa a restar. Si 4 alfa es 140, alfa será 35. Por lo que este ángulo es 35, este ángulo es 105 y este ángulo es 40. El menor ángulo será alfa, justamente, o sea, 35. ¿Ok? Así es como utilizamos la propiedad de suma de ángulos internos en un triángulo. Finalmente, este tercer problema nos dice que en la figura mostrada calculemos el valor de alfa. Entonces tenemos un triángulo que tiene 3 ángulos internos, 2 alfa, alfa más 20 y 3 alfa más 10. Entonces, nuevamente vamos a aplicar la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, en este caso, mis 3 ángulos internos serán el ángulo ABC, el ángulo BAC y el ángulo ACB. Entonces, estos 3 ángulos son justamente 2 alfa, alfa más 20 y 3 alfa más 10. Y su suma debe dar 180. Si yo opero esto, 2 alfa más alfa es 3 alfa, más otros 3 alfa son 6 alfa en total. Y 20 más 10, esta suma total me debe dar 180. 20 más 10 es 30, entonces 6 alfa más 30 es 180. El 30 pasa a restar, 6 alfa sería 150, con lo que alfa vale 25. Esa sería la respuesta al problema 3. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, este sería el primer video de triángulos. Vamos a ir sacando videos cada vez más avanzados, con más conceptos, un poquito, y ejercicios también un poco más elaborados de triángulos. Así que estén atentos al canal. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, la pueden dejar en los comentarios o nos pueden escribir al interno en las redes sociales, sobre todo si tienen problemas o ejercicios que no les salen, para nosotros postearles las soluciones en nuestras historias. ¿Ok? Ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, y activen la campanita para que les den las notificaciones de los siguientes videos de triángulos que vamos a estar sacando. Esto fue todo conmigo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chau, chau.